Buenas tardes. El día de hoy hablaré del tema responsabilidad civil. Sin que exista un concepto establecido en las legislaciones mexicanas, podemos entender la responsabilidad civil como la obligación de pagar a una persona una cantidad de dinero o de otra manera, producto de ocasionarle un daño o perjuicio. ¿Cómo nace la responsabilidad civil? Nos dice que su origen puede ser contractual o extracontractual. La responsabilidad civil contractual es una sanción convenida por las partes para el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones. El concepto de responsabilidad extracontractual es más amplio, ya que incluye las indemnizaciones derivadas de daños o lesiones que el perjudicado no tuviera el deber de soportar. En el derecho comunitario se conoce como responsabilidad cuasi delictual, término que ayuda a entender el concepto. Así, la indemnización de un accidente de trabajo, por ejemplo, es de este tipo, ya que aunque no hay un contrato, el responsable debe indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios que le ha causado. Entonces, con esto comprendemos qué es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil viene definida por la legislación civil, en la que se dice que las obligaciones nacerán de 3 puntos importantes. La primera es la ley. La segunda es los contratos y cuasicontratos. La tercera es los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Conviene precisar que el hecho de que determinados actos u omisiones ilícitos conlleven a una responsabilidad penal no determina que ésta sea incompatible con la de civil. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? La responsabilidad civil exige que la concurrencia de 3 elementos. El primero sería elementos personales. Se trata de la persona que provoca el daño y la que lo padece. La primera es responsable civilmente de la reparación, restitución o indemnización frente a la segunda. Segundo, lesión. La lesión puede tener forma de incumplimiento contractual o de daño. Además, puede afectar a la persona o al patrimonio del perjudicado. En el caso de la responsabilidad civil contractual, se puede establecer penalidades a la hora de indemnizar la lesión. Y en el caso de la extracontractual, será el juez el encargado de valorar la lesión. Tercero, relación de causalidad. Es necesario que entre la acción u omisión de quien provoca el daño y la propia lesión exista una relación de causalidad. Así, nadie tiene por qué responder daños fortuitos, salvo que su deber sea evitarlos o de aquellos imprevisibles o inevitables. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de la responsabilidad civil? Si se determina la concurrencia de la responsabilidad civil, el responsable deberá restituir el bien lesionado o reparar el daño. Cuando la restitución o reparación sean imposibles, procederá una indemnización. La autora Rojina nos divide la responsabilidad en objetiva o teoría del riesgo creado y subjetiva. Considera a ambas fuentes de obligaciones. Define la primera como aquella resultante por virtud de la cual aquel hace uso de cosas peligrosas. Debe reparar los daños que cause aun cuando haya procedido ilícitamente. Respecto a la responsabilidad subjetiva, comenta que parte de un elemento estrictamente personal
o sea, la negligencia, la culpa o el dolo. En nuestra opinión, la responsabilidad subjetiva es toda responsabilidad derivada del actuar u omisión ilícita, ya sea que la ilicitud provenga de un contrato o emane de una norma. En la responsabilidad objetiva se sustituyó la idea de culpa por la de riesgo. En esta tesitura, quien cause el daño, siguiendo a la teoría del riesgo creado, debe indemnizar al perjudicado y soportar el siniestro haya o no culpa, en virtud del que el autor del hecho de alguna manera se beneficia con el empleo de cosas peligrosas y por ello su patrimonio debe sufrir una disminución, equivalentemente a la indemnización por los daños. ¿Qué debe recibir el perjudicado? Por tanto, el agraviado solamente deberá mostrar el hecho o el daño causado objetivamente y la relación de causa-efecto entre uno y otro. La responsabilidad civil se evidencia en la celebración de un contrato. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el arrendatario está obligado a pagar el monto mensual por el servicio prestado por el arrendador. En caso de incumplir la cláusula, nace automáticamente una responsabilidad civil contractual. Nuestras fuentes de consulta fueron Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, volumen 2, página 10. Tratados de Derecho Civil y Derechos de Obligaciones, Archivos Jurídicos.UNAM, del libro de Mercedes Campos Díaz Barriga. Espero que les haya sido de utilidad esta información. Nos vemos hasta la próxima.